Buenos días a todos, qué lindo estar con ustedes en esta mañana llena del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues en esta hora invocamos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que esta clase que consagramos a ti sea una clase en que pueda venir una tal liberación, Señor, que muchas estructuras queden destruidas, queden rotas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú abras el entendimiento, Señor, para que del cielo, Señor, como espada de dos filos, tu palabra penetre a los lugares donde tiene que penetrar, Señor. Decretamos que tú eres gran libertador y que ángeles de liberación, Señor, visitan los hogares. En tu santo nombre te alabamos, te adoramos. Y vamos a tomar un momento para descargarnos, de dejar cualquier preocupación fuera y entrar en la presencia de Dios. Simplemente respire su presencia. Bueno, pues empecemos esta clase porque tenemos mucho territorio que cubrir. Anita, te damos la bienvenida desde España a todo el continente y a todos los que nos están escuchando. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar esta semana de nuevo todos reunidos. Y esta pues es nuestra sexta y última clase de este increíble tema que ha sido la iniquidad y ha sido un estudio a profundidad total sobre este tema. Y para esta última clase, platicando con mi mamá, creímos que era súper importante hacer un resumen de los puntos claves de los temas que tratamos en estas últimas 5 semanas. Y vamos a tratar también un par de iniquidades que no están en el libro. Y finalmente la parte pues más importante va a ser pues darle ese primer lugar a nuestro Padre y al Espíritu Santo para que sean ellos quienes bajen y tomen el control absoluto y podamos ser completamente libres de todas nuestras iniquidades. Entonces, pues bueno, como vimos a lo largo de este estudio, pues la iniquidad no es un simple pecado por el cual pedimos perdón y pues ahí se acabó el problema. La iniquidad es todo un cuerpo de pecado y de maldad que está arraigado en nuestro espíritu. La iniquidad ha corrompido la estructura de nuestro comportamiento y de nuestro pensamiento y se mete pues dentro de nuestros huesos y de nuestras entrañas, provocando un sinnúmero de síntomas. La iniquidad es la herencia espiritual que nos es transferida desde el momento en que nosotros somos concebidos. Y es de esa iniquidad que el diablo se engarza para traer sobre nosotros maldiciones, enfermedades, tormentos. Y cada uno de nosotros vamos a ser tentados para caer en pecado según nuestra propia concupiscencia, o sea, es decir, lo que traigamos adentro, lo que viene desde este ADN generacional. Entonces, este trabajo de limpiar nuestra herencia espiritual es un trabajo que, como vimos, es personal, es completamente específico y minucioso y tenemos que escudriñar y descubrir las iniquidades que traemos como herencia. Todos ustedes que nos han acompañado
a través de estas clases ya deben de tener una muy buena lista de iniquidades que les ha sido revelada pues poco a poco, ¿no? Y algo de lo que tenemos que estar completamente conscientes y tener toda nuestra fe en esto, porque es primordial entenderlo, es que Jesús murió por nuestra total y absoluta libertad. Esto incluye todas nuestras iniquidades. Y este poder, pues es lo que hace que nosotros podamos tener una herencia redimida a través de su cruz. Estudiamos también que hay 3 tipos diferentes de iniquidades. 2 que probablemente son más fáciles de ver. Una es la voluntaria y otra es la consciente. Y son más fáciles de ver y de identificar porque vivimos con ella. La tercera es un poquito más complicada y es la que viene a través de la herencia. Entonces, ahí es donde tenemos que escudriñar en la medida de lo posible a nuestras generaciones pasadas y también pedirle mucha revelación al Espíritu Santo para que nos vaya mostrando cuáles son las áreas que debemos limpiar de toda iniquidad. También aprendimos que para fines de iniquidad vamos a aprender a usar 3 áreas en nuestro espíritu para que estas iniquidades no sean reveladas. La primera que estudiamos fue la comunión, que es este espacio vivo en donde los cielos y la tierra se unen, donde nos hacemos uno con Jesús y donde nos son reveladas muchas visiones y muchas revelaciones a través del Espíritu. También hablamos de la conciencia, que es el lugar en donde está nuestro conocimiento del bien y del mal, y que necesitamos despertar para que nosotros seamos conscientes y podamos ver nuestros pecados, porque como hablamos durante este curso, entre más pecamos, más se endurece nuestra conciencia y pues no somos capaces de ver en dónde nos estamos equivocando y de todas las formas en las cuales pues estamos ofendiendo a nuestro Padre. Y también hablamos de otra parte del espíritu, que es la herencia, que pues obviamente es de donde viene toda esta información espiritual que pasa de generación en generación y es pues donde nosotros somos tentados para dar vida al pecado y a su vez pues el pecado da vida a la muerte. Entonces, es bien, bien importante que nosotros estemos constantemente, todo el tiempo, sometiendo nuestra voluntad al Señor, pidiéndole revelación, dedicando tiempo no solamente a estar en conexión con Él, sino también escudriñando nuestros espíritus, escudriñando para que estas iniquidades no sean reveladas. Y bueno, el siguiente tema del cual hablamos en este curso fue el conflicto entre las 2 simientes. Por un lado vamos a tener a nuestra carne y por el otro lado vamos a tener a la simiente del espíritu y estas van a estar en conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando nosotros venimos a Cristo, luego de reconocer y aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, somos bautizados y entonces somos engendrados en nuestro espíritu por esta simiente divina. Pero nuestra carne va a querer seguir mandando. Entonces empieza un conflicto en el cual la carne quiere prevalecer. Esta es la parte del alma que aún no ha sido regenerada y que va a estar en constante lucha dentro de nosotros y es alimentada por medio de la iniquidad. Todo eso que nosotros hacíamos antes, ya sea conscientemente o inconscientemente, tiene que ser detenido. Y pues, como todos sabemos, porque yo creo que absolutamente todos los que pasamos por aquí, pues sabemos que a veces esta lucha es muy difícil, que muchas veces caemos de nuevo y tenemos que tener toda la confianza y toda la fe de saber que no lo necesitamos hacer nosotros por voluntad, porque nosotros podemos no tener la fuerza para hacerlo, pero Jesús sí la tiene. Entonces ahí es donde tenemos que agarrarnos y ahí es donde tenemos que poner nuestra fe para que la simiente del Espíritu sea la que gane y no la simiente de la carne.
también hablamos de nuestras moradas. Vimos que cuando nos quedamos sin la morada que Dios hizo para nosotros en el jardín del Edén, pues nuestra alma empezó a buscar materiales que no vienen de Dios para construir su casa. Y desde estas moradas, estos edificios que nosotros construimos, llenos de mentiras y llenos de temor, desde los cuales nosotros operamos y tomamos todas las decisiones de nuestras vidas, pues es muy importante destruirlos. Es muy, muy importante saber que estas estructuras están ahí, que son mentiras, que son moradas de iniquidad y que necesitamos destruirlas para poder empezar a edificar nuestro nuevo edificio lleno de la gloria de nuestro Padre y de su ilimitado poder. El siguiente tema que vimos fue todas las formas en las cuales la iniquidad opera y se manifiesta en nuestras vidas. Hablamos de cuando la iniquidad se manifiesta como una obstinación y de cuando hacemos de nuestra propia opinión un ídolo y no dejamos que Dios trabaje en nosotros, ni nos revele sus tesoros. Este es un caso súper, súper fuerte de iniquidad y nosotros tenemos que tener presente todo el tiempo que Dios debe ser soberano en cada minuto de nuestra vida. Así que no podemos perder la humildad que le permite a Él moldearnos y usarnos como Él quiere. Hablamos también profundamente del tema de los celos, del tema de la contención, de la opresión, así como la iniquidad y el agravio, o cuando nosotros empezamos a juzgar, a deshonrar, a levantar falsos contra cualquiera de nuestros hermanos. Y cómo es muy importante que nosotros busquemos en nuestro corazón en dónde hemos sido injustos. ¿Por qué? Porque es muy importante no solamente pedir perdón, sino en la medida de lo posible resarcir los daños que nosotros hayamos ocasionado cuando nos levantamos contra nuestros hermanos. Hablamos también de cómo las iniquidades se van a manifestar en nuestras ciudades a través de toda la herencia cultural, idiosincrática, así como la religiosa, y de cómo nosotros debemos hacer un análisis detallado de cualquier arraigo a tradiciones, dependiendo de en qué lugar del mundo estemos y cuál sea nuestra cultura, que pueden ser de gran ofensa para nuestro Padre. Uno de los temas bien profundos que tocamos en este curso fue el del espíritu de fornicación y de cómo este está directamente ligado a la idolatría. Cómo es necesario escudriñar tanto la parte histórica y generacional de ídolos para poder pedir perdón y arrepentirnos, así como también cada pecado sexual que nosotros hayamos cometido o nuestras líneas generacionales para poder ser verdaderamente libres. Cuando nosotros venimos genuinamente a Jesús, el Espíritu Santo empieza a trabajar adentro de nosotros, a remodelar nuestra conciencia y nos empieza a mostrar entendimiento sobre pecados que nosotros a lo mejor ni siquiera considerábamos que fueran pecados. Hablamos también de cómo la iniquidad se iba a estar manifestando a través de maldiciones y cómo las maldiciones se pueden identificar a través de varios síntomas, pues que son recurrentes y que provienen a través de raíces específicas de iniquidad. Entonces, es muy importante analizar cuáles son estos síntomas, ver de dónde provienen estas maldiciones y cancelar tanto la maldición como la iniquidad de la cual pues está agarrada la maldición. Luego vimos también cómo funciona el poder de atracción de las fuerzas espirituales y de cómo tanto la justicia como la iniquidad son fuerzas que tienen entre sí
fuerzas espirituales que tienen entre sí un poder de atracción muy, muy fuerte. La justicia va a estar ligada al trono de Dios y es el instrumento pues que Él va a usar para alinear todas las cosas con su reino. Y cuando nos acercamos al reino de Dios y su justicia, pues se produce un poder de atracción que gravita hacia nosotros pues todas las cosas que vienen de nuestro Padre. La justicia y la gloria de Dios caminan de la mano y se manifiestan de forma simultánea. Ahora, donde sea que haya iniquidad, vamos a encontrar un juicio de Dios. Entonces, pues necesitamos alinearnos para no encontrarnos con juicios de nuestro Padre en nuestras iniquidades. Por otra parte, tenemos que la iniquidad, pues es lo contrario a la justicia, ¿no? Esta va a estar unida al trono del enemigo y es una fuerza que va a torcer todos nuestros caminos, va a alejarnos de los diseños de Dios y es como un imán gigante que va a atraer todo lo relacionado con el imperio de la muerte y de las tinieblas. Entonces, nosotros, a través de nuestro pecado y de nuestra iniquidad, pues le damos al enemigo toda la autoridad para destruirnos y para hacernos daño. Entonces, pues algo que nos dimos cuenta y hablamos la semana pasada, pues es que en donde sea que haya iniquidad, pues va a haber tanto juicios del Padre como el enemigo entrando para lastimarnos. Así que no podemos echar en saco roto el tema de la iniquidad y debemos tomarlo muy, muy, muy en serio. Uno de los temas más profundos que tocamos la semana pasada fue el tema de la justificación verídica y cómo ésta nos libra de la iniquidad. Hablamos de cómo es tan doloroso, cómo se ha reducido el poder del evangelio transformador y confrontador a una sencilla oración del pecador, en donde no existe un compromiso real y en donde hay una gran cantidad de gente que repite esta oración, pero que no tiene la menor convicción de pecado y pues mucho menos tiene deseo de dejar al mundo para seguir a Jesús. La justificación por medio de la fe se va a producir cuando yo creo con todo mi corazón en esta cruz y cuando yo veo mis pecados y me avergüenzo y me arrepiento de tal manera que no quiero volver a cometerlos porque yo soy la causante de ese daño que Jesús pasó en la cruz. Entonces, necesito alejarme de esa manera de vivir para seguirlo a Él. Y esto no sucede cuando nosotros repetimos una oración. Ese regalo que nos da Dios con su gracia y por la cual somos salvos, no va a requerir que nosotros hagamos ninguna obra, pero sí requiere que nosotros pasemos por la cruz. Y lo primero que tenemos que entender es que para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, necesitamos pasar por la cruz y alejarnos de toda iniquidad. Una vez que Él desciende a nuestra vida, tenemos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas para tratar de mantenernos en santidad. Es la única forma. Si yo no me alejo de la iniquidad para vivir en justicia, entonces no puedo invocar su nombre en verdad. Es muy importante que nosotros dejemos nuestra forma pecaminosa de vivir. En una vida libre de iniquidad y de pecado, el diablo no tiene ninguna autoridad para tocarla. Y el verdadero evangelio es un llamado a una conversión en verdad, una conversión genuina que nos lleva de las tinieblas a la luz. Ese evangelio verdadero que es el auténtico poder de Dios que nos saca de esa vida llena de banalidades, carnal y vacía, y nos transforma en nuevas criaturas llenas de su gloria. Como decíamos la semana pasada, este evangelio que nosotros estamos predicando es el mismo evangelio de los apóstoles, tiene el mismo poder. Entonces, debemos dejar que este evangelio sea el que conduzca hacia cambios verdaderos en nuestra vida. El evangelio de Jesús es un llamado a seguirlo a Él.
No es una aspirina, no es una formulita, no es una oración en ignorancia y sin compromiso. Entonces, nuestra salvación va a radicar en la respuesta del hombre hacia el sacrificio de Cristo, entregándonos verdaderamente para que sea su poder el que nos transforme. Tenemos que dejar atrás completamente nuestra antigua forma de vivir para volvernos a Él y ser llamados una nueva creación en Cristo. Y Dios quiere que entendamos en profundidad qué es lo que significa ser una nueva creación en Cristo. El trabajo de este libro es quitar esos velos de iniquidad para que podamos ver esa luz, para que podamos comprender esto con toda la claridad. Lo único que puede reconciliar al hombre con Dios es que Cristo resucite su espíritu. Es en el espíritu en donde se produce ese puente entre Dios y el hombre. No es por nuestra voluntad que somos cambiados, sino que Dios nos concede eso al traer esa preciosa semilla de vida y la siembra en nuestro espíritu. Esto va a suceder cuando con un corazón sincero y arrepentido le entregamos nuestro ser a Dios y somos bautizados. Y una vez que esto sucede, pues los frutos de la justicia junto con las promesas y bendiciones de Dios que por tanto tiempo hemos esperado, pues van a empezar a manifestarse en nosotros. Y antes de que entremos en oración, el Señor ha estado poniendo en el corazón de mi mamá y el mío el hablar de un tema que no está en el libro, pero que nos ha estado como bombardeando con el tema. Y es el tema del orden y cómo la iniquidad es manifestada a través del desorden. Dios es un Dios de diseños, es un Dios de orden, es un Dios de planes y proyectos gloriosamente estructurados. Todo lo que Él hizo funciona de una forma matemáticamente perfecta y extraordinaria. O sea, solamente necesitamos voltear a ver al universo y maravillarnos con exactitud de cómo todo funciona perfecto. Él está en control de todo. Si nosotros observamos una selva en donde el hombre nunca ha entrado a corromper absolutamente nada, pues ahí adentro hay un mundo perfecto, donde hay millones de diferentes especies, de animales, de vegetales, que pues se renuevan, unas mueren, unas nacen, y todo funciona en un perfecto orden por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué pasa en lo opuesto? ¿Qué pasa en el desorden, en el caos, en la basura, en el polvo, en la acumulación, en las finanzas desordenadas, en el endeudamiento, en los desórdenes alimenticios? Todo lugar donde hay desorden es un lugar donde se están manifestando las iniquidades. La iniquidad se va a manifestar en nosotros a través del desorden. Donde no hay orden, hay caos. Y si hay caos, no está la presencia de Dios. En Cantares 6, primero en el versículo 4 y después en el 10 dice, imponente como ejércitos en orden. No dice nada más ejércitos, podría verse referido solo a ejércitos, pero cuando habla de ejércitos en orden. El orden desata y activa la autoridad que viene de Dios. Al estar en orden se produce esa unidad con el Espíritu, cumpliendo con la petición de Jesús de que seamos uno, o sea, de que nosotros seamos uno con ellos. No podemos ser uno con Jesús estando en desorden. Y debemos hacer un análisis de cada una de las áreas de nuestra vida que están en desorden. Empezando primero, pues por nuestro interior. Y yo lo que les recomiendo es empezar a hacer círculos que se vayan haciendo más grandes, porque si tenemos una vida muy desordenada y muy caótica, quizá al tratar de llevarla al orden,
pueda ser muy complicado. Pero si empezamos de lo básico, primero mi relación con el Padre, ponerla en orden. Luego, pues la relación con mi familia más cercana. Por ejemplo, mi esposo y yo vivimos juntos casi 5 años antes de casarnos. Nuestra relación estaba en desorden. El habernos casado nos puso dentro del orden y de la bendición de nuestro Padre. Es importante después ordenar pues las relaciones con los hijos, con los padres, ordenar tu casa, ordenar tu trabajo. No sé si han entrado alguna vez al coche de una persona que está todo lleno de basura. Orden en cada lugar con el cual nosotros tengamos contacto, debemos ponerlo en orden. Esto fue lo primero que el Padre hizo cuando creó nuestro mundo. Dijo, en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que él hizo fue separar tinieblas de la luz. Empezó a poner orden. El entrar en el orden y mantenerse en el orden va a requerir mucho amor y mucha disciplina, pero el vivir en el orden, desde luego, trae mucha paz. Y estoy segura que mi mamá va a tener mucho que decir acerca del orden. Amén, gloria a Dios. Porque es uno de los temas muy, muy importantes, como estabas diciendo, Anita. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Ahora, nosotros somos agua. Nosotros somos 80% agua. Y donde hay desorden, va a haber vacíos. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios entra a vivir en la vida de una persona? Lo primero que sientes es una plenitud, porque se llenó un vacío que es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, donde quiera que hay desorden, va a haber vacíos. Y el vacío tiene una complejidad muy interesante, que es que siempre está buscando llenarse con algo. La gente que no tiene a Dios tiene profundos vacíos que va a tratar de llenar de muchas maneras, y los va a tratar de llenar obviamente a través de mentiras, a través de pecados, amén, porque en el vacío vas a escuchar cualquier cosa como si fuera una verdad. En un vacío existencial, la gente escucha que el dinero es la respuesta que te va a hacer feliz, o tener no sé, ser un mujeriego va a ser la respuesta que te va a hacer feliz, o lograr una gran carrera es lo que te va a hacer feliz. El vacío tiene una voz que habla y habla iniquidad. O Dios habla a la plenitud de nuestro espíritu, o el enemigo va a hablar a los vacíos a través de mentiras, a través de engaños, a través de cosas que inevitablemente a lo mejor al principio dices, oh sí, qué maravilloso, voy a tener el sueño dorado. Aquí en Estados Unidos le llaman el sueño americano, el tener una linda casa, el tener un carro. Todo eso es llenar vacíos, pero cuando la gente lo tiene, se dan cuenta que no llenaron el vacío, porque la única forma de llenar el vacío es por medio de la presencia de Dios. Entonces, donde hay vacíos, va a haber engaño. La voz del engaño se manifiesta en los vacíos. Y los vacíos suceden porque hay desorden en nuestras vidas. Amén. Y esto es sumamente importante entenderlo. Una de las cosas que yo también quería hablarles es cómo se va estructurando la iniquidad dentro de nosotros. Y a veces pensamos en la iniquidad como las grandes cosas, ¿no? Como los grandes pecados, como las idolatrías, las hechicerías, las fornicaciones, pues las grandes maldades del hombre. Pero, por ejemplo, cuando somos heridos y no tratamos con esa herida, esas heridas, esos rechazos, y todos venimos del rechazo eterno, porque desde que Adán y su mujer fueron echados del paraíso, pues vino sobre el hombre el rechazo de la separación de Dios. O sea, fuimos rechazados del paraíso por causa del pecado. Las iniquidades hacen separación entre nosotros y Dios. Entonces, ese rechazo, ese distanciamiento que se produce, va a invitar que no sepamos qué hacer. Una de las
cosas que yo un día estaba meditando, era ese momento en que Adán es echado del paraíso con su mujer y donde vivían en la luz, donde vivían en la armonía, donde vivían en la presencia de Dios, donde sus moradas era la misma vida de Dios, donde comían, todo estaba solucionado en el paraíso y de repente, de la noche a la mañana se encuentran en un mundo separado de Dios, en la oscuridad, donde no saben cómo existir en ese momento. Entonces ahí viene un terrible temor. El rechazo primero produce un temor tremendo. Entonces el hombre al nacer nace en ese rechazo y nace en ese temor. Y esto va a ser un principio que va a seguir fundamentándose para hacerse cada vez más fuerte. Porque donde existe rechazo, donde existe heridas que no han sido solucionadas, a lo mejor te lastimaron profundamente cuando eras niño, a lo mejor perdiste a tus padres, a lo mejor te violaron cuando eras muy chiquito, cosas terribles que te pudieron haber pasado y esa herida no ha sanado. Si usted observa una herida, vamos a ir al mundo físico como un paralelo del mundo espiritual. Cuando hay una herida abierta, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente van a venir, ¿qué? Las bacterias. Las bacterias se van a empezar a pegar a donde hay una herida que se va haciendo una podrida llaga. Y esa podrida llaga ya no puede ser fácilmente sanada, sino que se va a volver, pues se va a gangrenar hasta que quizás muchas veces tengas que perder un brazo o una pierna o morirte. Entonces, donde hay heridas abiertas va a haber manifestación de iniquidades. Amén. Porque a veces pensamos, y es una de las estructuras que yo veo mucho en la iglesia de hoy, es una victimización. Nos hacemos víctimas de todo. El mundo tiene la culpa, los papás tienen la culpa, el diablo, por supuesto, tiene la culpa de todo lo que me pasa. O sea, soy incapaz de reconocer mis propias iniquidades. Entonces, el diablo me hizo esto porque es muy malvado y yo soy una pobre víctima inocente. Entonces, cuidado con esto, porque es como un cultivo, las heridas abiertas son como un cultivo donde el diablo va a tratar de fertilizar toda la simiente de la iniquidad. Entonces, quiero que vea estas palabras que son muy importantes. En Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla del corazón. Entonces, aquí estamos viendo, estoy hablando de rechazo, estoy hablando de una cama de cultivo donde se va a fertilizar la iniquidad. Y si los pecados de nuestros padres, las iniquidades de nuestros padres y aún nuestros propios pecados están esculpidos en la piedra de nuestro corazón, pues vamos a tratar de sanar profundamente los corazones. Un corazón que no está sanado siempre va a tratar de esconderse, siempre va a tratar de protegerse. O sea, cuando alguien te lastima, pues te vuelves como gato escaldado. Ya estás así, que no me lastimen y a lo mejor tengo que mentir. ¿Y qué es la mentira? La mentira es la personalidad misma del diablo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis y amáis la mentira. Y también dice el libro de Apocalipsis que nadie que hace mentira o que dice mentira entrará al reino de los cielos. Entonces, estas heridas que a lo mejor sentimos que somos inocentes, en las heridas nos sentimos inocentes, nos sentimos víctimas, pero donde no somos inocentes y donde no somos víctimas es cuando no tratamos con la herida. Ahí yo tengo una responsabilidad. O sea, no tengo ninguna responsabilidad si alguien me acuchilla, pero si no hago nada para sanar esa herida, yo soy responsable de no haber hecho nada. Y estoy invitando a toda una estructura que se forme dentro de mí, una estructura defensiva, una estructura mentirosa, una estructura llena de vacíos, llena de temores. ¿Por qué mentimos? Mentimos porque tenemos temor a perder algo, tenemos temor a perder a alguien, tenemos temor de perder una posición, amén, tenemos temores de
pues que a lo mejor la gente no piense lo mejor de nosotros. Y todo eso se va formando toda una estructura de hipocresía que inevitablemente va a traer la maldición sobre nosotros. Entonces sí soy responsable de no tratar la herida y de sentirme una víctima toda la vida. Eso sí es iniquidad. Porque si Dios nos hizo más que vencedores y yo permanezco en un estado de que soy lo vil y lo menospreciado del mundo, entonces no estoy tomando la verdad. Estoy basando mi vida en una mentira que Jesús ya venció. Jesús venció la mentira con la verdad. Dice que Él manifestó la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Nos hace libres porque la verdad nos dice que Él sí puede sanar nuestras heridas, que Él sí puede cambiar esa cama de cultivo para hacerla una fortaleza viviente, donde el Espíritu de Dios pueda sembrar todas las semillas del cielo sobre nosotros. Ahora, fíjense la consecuencia tan terrible de que esto esté marcado, el pecado está marcado con cincel de hierro en nuestros corazones. Estoy hablando ahí ya de una herida que se convirtió en una iniquidad. Y vuelvo a repetir, se volvió una iniquidad cuando empezó a asilar. Por ejemplo, me traicionaron y en vez de sanar la herida y perdonar, entonces empiezo a asilar envidias, empiezo a asilar resentimientos, empiezo a fertilizar todo tipo de pensamientos de odio, de venganza, de estar hablando mal en contra de otros porque me siento una víctima. Entonces, de eso sí soy responsable. Y eso es lo que se está produciendo por no tratar esa cama de cultivo, que son las heridas, que son los rechazos, que todos absolutamente hemos sufrido. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, aquí el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 64. Dice, dales el pago, oh Dios, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón y tu maldición caiga sobre ellos. Sí se fija cómo la obra de las manos, que es el fruto de la iniquidad, tiene como consecuencia el endurecimiento del corazón. Dice, entrégalos al endurecimiento de su corazón y tu maldición caiga sobre ellos. Esto es serio. Esto es serio. Esto no es la bruja que te maldijo. Esto es Dios que está viendo dónde los corazones se fueron endureciendo. Y te vas endureciendo por causa del dolor que no trataste, de las culpas que no sanaste, de los pecados que te fuiste haciendo cada vez más, fuiste cicatrizando, fuiste sellando tu conciencia para que no te advirtiera más sobre el pecado. Y esto empezó a endurecer con incredulidad el corazón. Y esto es una de las causas que hacen que la maldición venga sobre nosotros. Entonces dice, entrégalos al endurecimiento de su corazón. Ahora, mire conmigo Tito, capítulo 1 y versículo 15. Dice, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, aquí estamos viendo una situación en que la corrupción del corazón va a traer incredulidad. ¿Por qué mucha gente no puede moverse en el poder, en la autoridad de Dios? O sea, tenemos el evangelio más poderoso, la obra más increíble que Jesús dejó sobre la faz de la tierra para que vivamos como verdaderos reyes, como sacerdotes sobre la tierra, como más que vencedores, que no nos enfermemos nunca, que tengamos toda la abundancia que Dios dejó para nosotros. ¿Por qué la gente es tan incrédula? Por causa del endurecimiento de su corazón. Y el endurecimiento de su corazón vino porque se corrompieron heridas no tratadas. Entonces, no solamente los pecados de maldad van a ser parte de una herida. Estas heridas de rechazo pues, también se pasan de padres a hijos.
sea, por ejemplo, mujeres que se sienten terriblemente rechazadas, abandonadas, traicionadas. Y esto va a crear todo un carácter, esto va a crear todo un desorden tremendo en su comportamiento que lo va a pasar a sus hijos. Y luego vamos a ver cómo los hijos viven todos temerosos de ser traicionados, o temerosos de que algo les pase, o temerosos de que alguien les vaya a hacer algo. Y están todo el tiempo viendo lo malo en la gente. Dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Quiénes son los que pueden ver a Dios? Los puros de corazón. Entonces, aquí vemos cómo la iniquidad va a afectar, va a traer endurecimiento de corazón, incredulidad, y esto te vas a dar muy claramente cuenta cuando estás buscándole defectos a todo mundo. No, esto no puede ser así. No, pues ni modo que sea tan fácil. No, pues ni modo que esto sea tan sencillo. No, pues ni modo que esa gente sea tan buena. Debe tener algo ahí escondido que de pronto le va a salir lo malo. ¿Eso de qué te está hablando? De tu propia iniquidad. Tú estás buscándole las cosas malas a los demás, estás desconfiando. Es que yo no puedo confiar ya en nadie. ¿Cuántas gentes no conoces que no pueden confiar en nadie? Cantidades. ¿Cuántas gentes no conoces que no pueden confiar en el amor? Cantidades. ¿Por qué? Porque se endurecieron los corazones, se corrompieron los corazones. Y todo lo que le estés viendo mal a otro, te está señalando a ti que hay una parte corrompida dentro de tu corazón que se endureció y que tienes que buscarla en ese sentido. A veces decimos, ¿cómo descubrimos nuestras iniquidades? ¿Qué estás buscando o qué estás viendo mal en otros? Te va a hablar de tu propia corrupción. Entonces, esta clase tiene que ver con hacer nuestros cuadernos de iniquidad e ir apuntando, pues si yo realmente critico mucho esto. A veces estás viendo una película y te ríes de alguna tragedia o de alguna cosa con la que te identificaste y sabes que está mal. Apúntalo. O sea, es importantísimo que nuestros corazones sean puros. Cuando ves todo con pureza, o sea, es mucho más bonito vivir la vida confiando. Y si te van a meter un puñal, bueno, pues que te metan el puñal. ¿Ya? La sangre de Jesús te sanará el puñal. Que vivir desconfiado de todo mundo, eso es una esclavitud. Eso no es ser libres por el Espíritu de Dios. Y la gente más hermosa en el mundo es la gente que siempre está viendo lo bueno de los demás. Que está viendo, ay, pues voy a confiar en él. Y a veces Dios nos manda angelitos y gente que te dice, cuidado, está muy claro que esta persona te va a hacer daño. Escúchalos, porque no porque seamos confiados quiere decir que somos tontos. O sea, cuando Dios te manda a alguien, a mí Dios me mandó a Emerson, porque yo a todo mundo le veo la buena cara, a todo mundo los veo con una alegría maravillosa, y bueno, los puñales que tengo clavados en la espalda no se los quiero contar. Pero Dios me mandó a mi marido, que él dice, no, por ahí no, mira, esto es así. Y él es un hombre de tremendo orden. Y entre más orden tenemos, más luz tenemos. Entonces, a veces también el discernimiento de espíritus te va a decir, Dios te puede decir, cuidado con esa persona, no. Eso no quiere decir que todo lo estés viendo malo, no escuche lo que no tenga que escuchar. Estoy hablando de los puros de corazón y del endurecimiento que procede de las heridas no tratadas. Bueno, entonces hemos avanzado ya mucho en esta clase y queremos orar por ustedes. Entonces, Anita, ¿por qué no empiezas tú haciendo la primera oración y luego seguimos yo con las siguientes? Por supuesto que sí. Anita, por allá en Florida, vamos a poner un poquito de música. ¿Tienes un poquito de música para que entremos en adoración? Mientras tanto, queridos hermanos, yo los invito a empezar a cerrar sus ojos. Empiecen a respirar el espíritu de nuestro Padre,
a entrar en esa comunión con Él, a entrar en esa conexión con Él. Pídele al Espíritu Santo que empiece a abrir esa conciencia. Vamos a entrar todos juntos en el Espíritu. Y vamos a hacer esta primera oración. Y cada uno en sus casas o donde sea que nos estén escuchando, repitan esta oración con toda su fe. Espíritu Santo, hoy venimos a ti con el corazón humillado, suplicando que un verdadero espíritu de arrepentimiento venga sobre mi vida. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para que cada uno de nosotros podamos ver nuestra propia iniquidad. Danos, Padre, los dones de revelación, háblanos en sueños, danos palabra de ciencia para saber lo que hicieron nuestros antecesores. ¿Qué es lo que ha sucedido que está afectando hoy en día mi vida y que trae maldiciones y obstáculos que nos impiden vivir en la abundancia y en la bendición de tu reino, Padre? Santo, santo, santo. Padre, también queremos hoy hablarle a nuestros cuerpos. Porque si bien la iniquidad empieza en el espíritu, se pasa por el corazón, lo endurece, y de ahí se pasa al cuerpo. Y la Escritura dice, se vistió de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Y en los cuerpos la iniquidad empieza a manifestar como esta agua negra que se penetra los huesos, que los empieza a secar, estos aceites que empiezan a meterse en todos los órganos. Y quiero que ponga sus manos en el área de la puerta del espíritu que está aquí en el plexo solar, en el centro, abajo del esternón. Y si hay alguien a tu lado que pueda poner sus manos y orar por ti en tu espina dorsal, estas son las partes donde las iniquidades se empiezan a asimilar. En las coyunturas, vamos a ir tocando coyunturas, plexo solar, espina dorsal, coyunturas en rodillas, tobillos, ingles. Amén. Y Padre, en este momento tomamos autoridad y te pedimos perdón, Señor, si bien sabemos que tenemos que ir profundamente en cada detalle de la iniquidad que nos ha afectado, Señor. Te pedimos que hoy trates con la iniquidad en nuestros cuerpos y que venimos con un corazón sincero, buscando ser limpios, Señor, buscando que esa parte que se endureció en nuestro corazón también sea vivificada y sea vuelta de carne, Señor, para entender como tú ves. Y Padre, ordenamos que toda la iniquidad que está asimilada en huesos, órganos, coyunturas y huesos, Señor, en este momento empiece a buscar su salida. Empiézate a tocar las coyunturas, empiézate a tocar plexo solar, espalda, sale fuera, ordena, sale fuera, las aguas de iniquidad, los aceites de iniquidad, los óleos de iniquidad salen fuera de mis órganos, salen fuera de matrices, salen fuera de órganos sexuales, salen fuera del corazón, salen fuera del hígado, salen fuera de los riñones, salen fuera del sistema circulatorio. Empiezas a buscar tu salida, iniquidad. Empiezas a buscar tu salida, iniquidad. Y ordenamos que la sangre preciosa de Jesucristo que llevó nuestras iniquidades empiece a llenar todos esos lugares que antes fueron ocupados por la iniquidad de nuestros cuerpos, hoy empiezan a ser llenos por la sangre y el Espíritu Santo de Dios. Ordenamos la salida ahora mismo. Sale de nuestros cuerpos, sale de nuestros cuerpos. Estoy viendo, el Señor me está mostrando que hay iniquidad de amarguras.
Estoy viendo corazones como si estuvieran en medio de una telaraña terrible, en medio de como de espinos, que fueron abrumados por los afanes de la vida, que fueron abrumados por las ansiedades, que fueron abrumados por la falta de perdón, y esta amargura, esta ansiedad, este afán, este estrés, tiene cautivo tu corazón, y en este momento enviamos el fuego del Espíritu Santo de Dios quemando toda esta estructura que está alrededor de los corazones. Padre, te pedimos agua pura en los corazones, que empiece a vivificar, el agua de tu Espíritu que empiece a vivificar los corazones, que empiece a desmantelar todas estas estructuras que están alrededor del corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora es importante aclararle que cuando le ordenamos a la iniquidad que salga y que busque su salida, y cada vez que usted apunte cosas, dígale a la iniquidad que se salga también de su cuerpo. Esto se va a manifestar a través de que a lo mejor está sintiendo ganas de devolver el estómago. Levántate y ve a devolver el estómago, porque es iniquidad que quiere salir. Hay iniquidades que salen por diarrea. Entonces, si te da diarrea, no te vayas a tomar un medicamento, porque es iniquidad que está buscando su salida. O a lo mejor también se manifiesta por mucosidades que quieren salir por la nariz. Entonces, no te vayas a tomar ya ni sé cómo se llaman las medicinas que se toman, porque yo como no tomo nada de eso. Entonces, como se llamen, no te lo vayas a tomar porque quiere salir la iniquidad. Entonces vamos a dejar que la iniquidad salga. Amén. También quiero hacer una oración para que consagremos el momento de nuestra concepción. Es muy importante porque dice la palabra que en iniquidad fuimos formados, en maldad nos concibió nuestra madre. Entonces es muy importante consagrarle a Dios el momento de nuestra concepción. Y quiero que en este momento, con tus ojitos cerrados, te imagines el esperma de tu padre, el esperma que te dio la vida, y en este momento estamos hablándole al esperma que nos dio la vida, que salió de nuestro padre. Y estamos consagrando ese esperma, lo estamos limpiando con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Estamos decretando la vida de Dios en ese esperma. Lo estamos depurando de toda iniquidad que traiga. Estamos hablando la vida de Dios en ese esperma. Y Padre, ahora tomamos el óvulo de nuestra madre con el cual fuimos concebidos. Y hablamos también, Señor, la consagración de este óvulo, que sea completamente, Señor, limpiado, lleno de tu sangre poderosa. Cortamos desde el mismo óvulo, Señor, toda la iniquidad de nuestros ancestros, y decretamos que ese óvulo viene en pureza, viene en santidad, viene puro, Señor, y que el momento en que se está uniendo ese esperma y ese óvulo para darnos la vida, en ese momento en que entra nuestro espíritu a habitar este óvulo fecundado, lo decretamos bendito este momento. Decretamos la bendición del Altísimo, la bendición de Dios sobre nuestra concepción, y decimos: este óvulo fecundado es bendito todos los días de nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a partir de este momento, nosotros y nuestras descendencias vendrán llenas de Dios, para trabajar para Dios, para servir a Dios, para ser epístolas vivientes aquí en la tierra que manifiesten quién tú eres, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a tocar algunas iniquidades que consideramos importantes, no todas, porque la lista al final de su libro pues es bastante amplia, y es importante que cada uno la haga conscientes y buscando los pormenores de cada una de estas iniquidades, pero vamos a tocar algunas para las que Dios nos está ministrando en este momento, para poderlas hablar con ustedes. Anita. Padre, te pedimos por todas las manos contaminadas de sangre, Señor. Todo sacrificio de sangre que se haya hecho, haya sido animal o haya sido humana, ofrecido a vírgenes, a ídolos. Padre, en este momento te pido perdón, Señor, por todos los abortos. El día de hoy,
pasó una ley en Argentina que pasó la Cámara de Diputados, aún falta que pase la del Senado. Y en este momento, Padre, yo te pido que cierres y que canceles esa ley, Padre, para que no se permita el aborto en Argentina, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús queda cancelada y no pasará esa ley. En el nombre de Jesús. Padre, todo labio que pronuncie mentira, Señor, toda religiosidad, toda práctica religiosa pagana, toda maldad de la lengua, toda calumnia, Padre, toda esa falta de clamor por la justicia y por la verdad, el confiar en la vanidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo entregamos. Ponemos toda nuestra confianza en ti. En ti está nuestra confianza, en nada más está nuestra confianza. Todo pensamiento de iniquidad, de venganza, de tramar lo malo, de hacer el mal, Señor, te lo entregamos. Santo Padre, te pedimos perdón y te pedimos que nos limpies de la indolencia, que nos hagas sensibles al dolor humano, Señor, que nos hagas sensibles a aquellos que tienen necesidad, que nos hagas sensibles a tu obra, Señor. Te pedimos perdón por la iniquidad de indolencia, Señor. La insensibilidad de no pensar en aquellos que te necesitan, de no pensar en las necesidades de tu obra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la indolencia que existe de ver tantos niños en la calle, sin familias, en necesidades tremendas, y simplemente los hacemos parte de un espectáculo en una ciudad, pero no hacemos nada por ellos. Padre, te pedimos que venga convicción sobre esto, Señor, que se levanten ministerios de ayuda a la gente que no tiene que comer, que no tienen hogar, que están abandonados, niños, mujeres, hombres, Señor. Levanta, Señor, una generación en misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por cómo la indolencia es parte de nuestra cultura. Te pedimos perdón, Señor, por la iniquidad de juzgar arrebatadamente a otro, Señor. Mientras tus juicios son perfectos, Señor, y tú miras todos los ángulos, Señor, te pedimos perdón por juzgar arrebatadamente, Señor, por simplemente ver las cosas desde un solo ángulo, sin pararnos, sin detenernos, sin buscar ver los diferentes ángulos para poder hacer un juicio correcto, Señor. Líbranos, Señor, de la iniquidad de estar juzgando a los demás en el nombre poderoso de Jesús. Líbranos de la iniquidad de confiar en todo el sistema mentiroso del mundo, Señor. De confiar, Señor, en la ciencia como nuestra respuesta, en los gobiernos como nuestra respuesta, en lo que dicen las terceras personas, Señor, para que de nosotros, de lo que dicen estas terceras personas dependa lo que nosotros creamos. Y esta parte es sumamente importante y quiero que la escuches con detenimiento, porque tu relación de Dios debe depender de tú preguntarle a Dios y no simplemente depender de lo que dicen terceras personas, porque hay terceras personas que te van a decir cosas gloriosísimas. Esperemos que nosotros te estemos diciendo cosas gloriosísimas. Amén. Pero habrá otras terceras personas que te van a confundir y simplemente aceptar las cosas porque ya me las dijeron. Eso es indolencia. Y necesitas someter todas las cosas a Dios. Entonces, Padre, te pedimos perdón por esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo quisiera en este momento que pidiéramos perdón por no honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En su momento yo le pedí perdón a mi mamá por haberla juzgado, por no haberme puesto en sus zapatos, por haber emitido juicios que eran injustos y por no haberla honrado como mi mamá. Hoy te vuelvo a pedir perdón, mamita. Te amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Amen. A su padre y a su madre, honrenlos, porque ellos fueron quienes les dio la vida. En el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Padre, por todas las personas que tienen alguna adicción, sea la que fuera,
este infierno en el que ellos están viviendo, Padre, te pido que los saques de ahí, porque tú eres un Padre libertador y en ti tienen esa libertad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero añadir a lo que decía Anita acerca de honrar a los padres. A lo mejor tuviste un padre que te abandonó, pero en tu corazón honralo. En tu corazón honralo, porque de alguna manera Dios escogió a ese hombre para que fuera tu padre. Y el que tú lo honres, a lo mejor no tienes ni siquiera acceso a verlo, pero en tu corazón honralo, porque quizás tal vez al tú honrarlo, Dios va a obrar en su vida y a lo mejor te vas a poder reconectar con él, o a lo mejor lo que sea, pero la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. Amén. Padre, te pedimos también perdón por el espíritu de contienda de los corazones, Señor. Está tan lista a contender, a pelearse, a buscar el pleito aquí y allá, la violencia tremenda que se ha desatado en el mundo, Señor. Que tu pueblo, Señor, no sea un pueblo de violencia, no sea un pueblo de separación. Cuando tú me llevaste a la profundidad de tu corazón, me mostraste, Señor, cuáles eran los pecados que más te dolían, los pecados que afectaban el lugar santísimo en tu corazón. Y eran los pecados de división, eran los pecados de adulterio, eran los pecados que separan al hombre de sus familias, que separan al hombre de sus hermanos. Y Padre, te pedimos perdón, Señor, por toda separación. Te pedimos perdón, Señor, por cada vez que nosotros, nuestra familia, ha sido partícipe de separación, de adulterio, de divorcios, Padre. Límpianos, limpia nuestras generaciones, que no sea la separación, sino la unidad, la que prevalezca en nuestros corazones, Señor. Amén. Padre, te pedimos perdón por la iniquidad de depender del dinero. De tantas personas, Señor, que tienen su identidad en lo que tienen, en lo que se ponen, en la marca que usan, en el carro que manejan, en el lugar donde viven. Padre, te pedimos perdón porque todo esto es vanidad, todo esto es iniquidad. Porque la respuesta a todas las cosas no es el dinero. La respuesta a todas las cosas es tu amor, Señor, y es tu presencia. Y ponemos el dinero bajo nuestros pies. Y todo lo que represente el dinero lo ponemos bajo nuestros pies, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por toda la iniquidad de avaricia, de codicia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por del cohecho, del fraude, de tratar de comprar con dinero favores, permisos, multas. Y toda esta corrupción, Señor, que va desde el individuo hasta el final de todos los gobiernos. Y esto ha corrompido la tierra tremendamente, Señor. Te pedimos perdón por haber sido partícipes de cualquier corrupción, aunque sea en una multa de tráfico, Señor. Te pedimos perdón porque esto anuncia, Señor, una iniquidad, un corazón corrupto. Y te pedimos perdón por esto. Límpianos, Señor, de esta iniquidad.
Hay gente que nos está escuchando, que está luchando con terribles problemas de sexualidad, de homosexualismo, de pornografía, de infidelidad. Padre, estos pecados son tan fuertes, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, venga sobre todas estas personas, Señor. Que hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, sea desarraigada esta iniquidad, Señor. Sea desarraigada y puedan ver el horror de lo que esto significa. Que en vez de verlo como algo que lo necesitan, que lo vean como algo que los destruye. Muéstrale, Señor, la destrucción. Abre sus ojos a la destrucción que esto representa, Señor, y sea para ellos a partir de este momento una abominación en lugar de un deleite. Líbralos, Señor, de la muerte, líbralos de la condenación, líbralos, Señor, por tu amor, por tu palabra, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, líbranos de la iniquidad, del arraigo a las posesiones. Posesiones que no nos dejan ser libres. Posesiones que nos tienen atados. Posesiones que no nos dejan dormir porque están en pleito por cualquier cosa. Porque estamos demasiado atados a esas posesiones. Padre, que seamos como fue Abraham, que teniendo todas las cosas y siendo infinitamente rico, Señor, estuvo como peregrino en esta tierra buscando la ciudad celestial, cuyo arquitecto era Dios, con todos sus bienes bajo sus pies, y no poniendo jamás su mirada en nada de este mundo. Padre, te pedimos, Señor, que cualquier cosa física, cualquier posesión física que nos esté poseyendo, nos lo muestre, Señor. Y si te tienes que deshacer de eso, deshazte de eso para que seas libre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que no oras, Anita, por la iniquidad de nuestros antepasados. Señor, te pido perdón por mi iniquidad y la iniquidad de todos mis antecesores, Padre. Hemos pecado en contra de ti. Pero yo hoy me arrepiento por mí y por toda mi línea generacional, porque hemos cometido infinidad de pecados. Y aquí cada uno de ustedes agarre esa lista, mencione uno a uno cada uno de esos pecados y cada una de esas iniquidades y pídanle perdón al Señor. Vean lo que cada una de estas iniquidades y estos pecados hizo en la cruz.
Padre, te pido por favor que nos perdones y nos limpies. Purga de nuestro espíritu, purga de nuestra alma y purga de nuestro cuerpo toda iniquidad en el nombre poderosísimo de tu Hijo Jesús, Señor Jesús. De tu Hijo Jesús. Bueno, pues con esto cerramos esta clase. Creo que ha sido una bendición. Te damos muchas gracias, Anita. Ha sido muy, muy maravilloso todo lo que Dios te ha usado. Hemos tenido muchísimas respuestas, emails y cosas de gente que realmente sus vidas fueron transformadas a través de esta clase. Bueno, pues el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Anita. Amén.